En este tiempo, Tete, y antes de entrar en lo específico de todas las actividades que estás desarrollando, consideramos preocupado por lo que acontece hoy en una Latinoamérica tan asustada por lo que está sucediendo en Bolivia, por lo que está sucediendo en Ecuador, en otros países, ¿no? ¿O me equivoco? Comparto la preocupación, estuve en Buenos Aires estos 2 días, ayer estuve tomando un café con Atilio Borón, participamos el lunes de la marcha a favor de la democracia boliviana. Este tiempo está asignado por una profunda inestabilidad política. La politología, la sociología caracteriza, los historiadores, que estamos en una Guerra Fría 2. Tenés dos grandes potencias, por un lado Estados Unidos, por un lado el tándem China-Rusia, y en América Latina tenés el Plan Cóndor 2. Para la audiencia, el Plan Cóndor 1 fue la respuesta de Estados Unidos a una crisis financiera económica que se inauguró con la crisis del petróleo en 1973. Esto generó inestabilidad política en América Latina, dictaduras militares, deuda externa, como manera de salir de la resolución de problemas de Estados Unidos. El Plan Cóndor 2 dice tanto Emir Sader, politólogo brasileño, como Atilio Borón, Pedro Brieger, dos politólogos de política internacional muy prestigiosos de la Argentina, vienen por los recursos naturales. El Plan Cóndor 2 y la Guerra Fría 2 se caracteriza por la búsqueda de recursos naturales. Bolivia tiene litio y tiene gas. La América Latina tiene los principales recursos naturales y de hidrocarburos. Tiene reservas importantísimas, la Argentina, Vaca Muerta. Ya no se daba hasta esto que se dio ahora en Bolivia, que los instrumentos sean las fuerzas de seguridad. Está un dispositivo que Emir Sader llama de guerras híbridas entre parte del Poder Judicial, los monopolios de comunicaciones, la fake news, la falsa noticia, la LEFAR, guerra Claro, jurídica. porque apareció nuevamente de la Fuerza Armada, como se dio en Bolivia, con la sugerencia, entre comillas, la amenaza, no se veía. Apareció de otra manera con Lugo en Paraguay, si es que se puede Exacto. tomar un Arrancamos por inicio, ¿no? Haití, Ajá. arrancamos por Honduras, perdón, con Celaye, con el golpe parlamentario, con Fernando Lugo, bueno, después lo de Dilma, con el juicio político, lo de Correa, lo de Lula, en fin, todo esto era un escenario donde había otras fuerzas. Ahora, esto instituye otra escalada de violencia, porque además está fuertemente metida la Embajada de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se concentró durante un tiempo importante en Medio Oriente, ahora se concentra en América Latina. Que la OEA haya fundamentado, sin fundamentos y sin prueba, que posiblemente habría irregularidades, un organismo fundamental como la OEA, y no haya presentado ninguna prueba para desacreditar elecciones, es de una gravedad inusitada. Que Janine, no me sale el apellido de la presidenta autoproclamada Ujú. de Bolivia, Eñé, algo así es. sí, Ujú. Ya lo vamos a mirar. haya asumido con una serie de Twitter anteriores planteando que los indios no tienen lugar, así dice, los indios no tienen lugar en las ciudades, tienen que irse al Chaco. El Chaco es la parte Sí, sí, más sí. desértica de Bolivia, con un desprecio de lo que es el 80% de la población de Bolivia. Janine Añez. Ahí está, Janine Áñez. O bien que el autoproclamado líder, que nadie lo eligió, por eso es muy importante tu pie editorial, Camacho, haya dicho que el sector privado va a reconstruir Bolivia. ¿Qué significa? Bolivia es el país con mayor crecimiento económico y justicia social de América Latina. Le pronostican, en el peor de los casos, un crecimiento del 3%. ¿Por qué dice esto? Porque representa a la Santa Cruz, terrateniente, blanca y racista, de un sector
que privatizaba el manejo de los recursos naturales, se están imaginando una reconversión de la redistribución social de la riqueza, la vuelta a los privilegios en contra de los derechos de las grandes mayorías. Y el análisis es, si esto sucede en este momento en Bolivia como respuesta de las corporaciones de la concentración de la economía, ¿cómo se resolverá en Chile, donde hay un cuestionamiento muy importante del modelo de redistribución de la riqueza, los sectores de la educación que no son públicas, los sectores de la salud, se plantea una nueva constitución? ¿Cómo resolverá Ecuador? ¿Cómo resolverá Brasil con un presidente como Bolsonaro ahora que Lula está libre? ¿Cómo resolverá Uruguay, que está en segunda vuelta? Todos, Con además, una posibilidad de vuelta a la derecha en Uruguay, ¿no? es muy posible, lo dicen los mismos referentes del Frente Amplio, que vuelva a la derecha en Uruguay. Estamos hablando de los países limítrofes, además de la Argentina, con una situación de inestabilidad profunda en Ecuador. Así que es muy preocupante, inestabilidad política, y además, cuando ves que medios como La Nación o Clarín dice: habría un estado de la opinión pública que no cree en la democracia. Cuando vienen planteando esto, que no creen en la democracia, ¿creen en otras vías? Y además también en Bolivia se vio mucho, en forma mucho más notoria ahora, pero con un antecedente pleno de Brasil y también de algunos países de Centroamérica, de la dimensión religiosa, ¿no? Que va adquiriendo una importancia central, y se vio tanto en Camacho, en Bolivia, como en la presidenta o pseudo presidenta Es excelente, autoelecta, ¿no? es excelente lo que decís, porque ¿cómo se explica la dominación económica, la dominación política de una élite y la participación de sectores cuyos intereses son distintos? ¿Cómo se explica la adhesión de vastos sectores sociales a los intereses de las minorías? Porque para dominarte económicamente te tienen que colonizar cultural y pedagógicamente. Hay una nueva evangelización. Yo soy muy respetuoso de todas las religiones, pero hay fuertes corrientes evangelizadoras que son grandes negocios. Un religioso estudia toda su vida para convertirse en religioso. El pastor de ciertas iglesias evangélicas tiene un curso de coacheo de pocos meses. Sobre todo, Neopentecostales. claro, como para acotar ahí justamente en el sector denominado neopentecostales, que están, no digamos opuestos absolutamente a los pentecostales tradicionales, léase bautistas, adventistas, pero vienen con otra fórmula, ¿no? Inclusive de penetración, como para inmiscuirse directamente en los procesos políticos de los países, orientados hacia un sector determinado, ¿no? Filosóficamente no predican el amor, predican el odio, la división, son fundamentalistas, no hay posibilidad de diálogos, plantean dos clases de Bolivia y en una no tiene, dos clases de Brasil, y precisamente hay una negación de la diversidad, ¿no? Y eso es, la escena pedagógica fundamental, dice Adriana Puigros, es la de los requerimientos, que venía un conquistador y te hablaba en latín. ¿Qué te estaba diciendo? Suponete, yo Pedro te estoy hablando en latín y vos sos un maya, no entiendes latín, te estoy diciendo que me debes obediencia. Obviamente, como no le respondían, le cortaban la mano. Ese gesto de, en la lengua del imperio me tenés que entender. ¿No? Eso se reproduce mucho en estas nuevas corrientes. La educación pública viene padeciendo, por lo menos desde la década del 70 a nivel internacional, los acosos de las grandes corporaciones, que a partir de la década del 70 las corporaciones se transforman en multirrubro. Hoy la educación es el quinto negocio más redituable a nivel internacional. En Adiós a Sarmiento, Educación Pública, Iglesia y Mercado, Adriana Puigros, que es nuestra principal pedagoga, dice que mueve 4,9 billones al año. Entonces instalan la idea de la crisis, plantean un concepto que no viene de la educación, se llama calidad,
que hoy está muy ampliamente asumido y habría que definir qué significa, y te plantean que hay un modelo para evaluar esa calidad, que es el modelo de PISA. PISA pertenece a Pearson, una empresa que es de la OCDE, Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, el club de los 15 países más ricos. Para entrar a la OCDE tenés que asumir que la educación es un servicio y renunciar a que es un derecho. Y ya te dicen, vos tenés estos problemas, tenés que privatizar o tercerizar la educación superior, no puede ser gratuita, tenés que tercerizar o privatizar la formación docente, por lo tanto, ahí lo que planteás es la desigualdad educativa. El docente A, que tiene recursos, puede acceder, el docente B o C no, y también la evaluación. En la Argentina, en los últimos 4 años, la formación docente ha dejado de ser gratuita. Lo vemos en el Chaco, hay un festival de postítulos. El Estado no ordena en el sentido de establecer prioridades. ¿Por qué una didáctica o pedagogía de la lengua y literatura, de la matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, educación física, educación sexual integral son las prioridades? Vos tenés postítulos que tienen la misma validez, por ejemplo, de ceremonial y protocolo. Y se ha abierto de tal manera este festival de postítulos, que hay un docente que puede tener 12 postítulos. Es decir, se ha mercantilizado la educación en la Argentina de tal manera que hay fundaciones de origen extraño, con acuerdos nacionales e internacionales, que han desembarcado en la Argentina y te hacen creer que tu problema es de liderazgo como director, no que el Estado no te envíe recursos. Entonces, el coaching, el marketing de cada una de las escuelas, te hablan de gestionar las emociones, te hablan de que tienen que ser un facilitador el docente. Hay grupos docentes que se están formando, que no son docentes en realidad, les llaman facilitadores para que reemplacen a los docentes en día de huelga. Esto lo intentó Vidal. Toda una tendencia que Adriana Puigro llama de desescolarización, donde se plantea que en un tiempo no muy lejano la máquina va a reemplazar totalmente al docente. Hay todo un intento de romper una de las grandes tradiciones de la Argentina, la educación pública. Este es el tercer proceso histórico del ciclo de responsabilización del Estado respecto al derecho social a la educación. Cuando hablamos de las provincias, antes del 76 el 80% de las escuelas públicas las financiaba Nación y solamente el 20% las provincias. Primera ley de transferencia en el 78 de las escuelas que eran nacionales, en realidad jardines, infantes y primaria, a las provincias, sin fondos para sostenerla. Ahí se produce ya un principio de consagración de la desigualdad social. En el segundo momento, que es durante el 92-94, el menemismo, se transfieren las secundarias y los institutos de educación superior a las provincias sin fondos para sostenerla. Nosotros llegamos al año 2003, después del 2001-2002, con el 70% del financiamiento de escuela pública de las provincias y el 30% Nación. 24 realidades distintas, 24 salarios docentes, porque había desaparecido el sistema nacional de educación. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner invierten un poco, significativo. En vez del 30 pasa al 40, en vez del 70 el 60. Y con una ley de financiamiento educativo se pasa del 3,68 del presupuesto en relación al Producto Bruto Interno, la riqueza que generamos todos, al 6,5. Hoy volvemos al 4,8. La ley de financiamiento educativo, que era el instrumento que había permitido ese repunte presupuestario, con la paritaria, que además fijaba un salario básico mínimo para todo el país, baja al 4,8, del 6,5 al 4,8. Es decir, nueva consagración de la desigualdad social, porque además habíamos conseguido que la formación docente, con el INFOT, Instituto Nacional de Formación Docente, fuera gratuito para toda la docencia, en su gran mayoría. ¿Qué significa esto? Que los ciclos de discontinuidad de la educación pública, de pérdida de
de la masa salarial, de degradación de las condiciones de enseñanza-aprendizaje, han sido la constante, por lo menos desde el año 66, con Onganía, hasta aquí. Los momentos de excepcionalidad, los primeros 4 años de Alfonsín, los del Congreso Pedagógico, los 12 años del 2003 al 2012, trabajaron sobre la urgencia y fueron relegando para después la importancia de transformar los contenidos, los enfoques y la organización del tiempo y espacio de una institución, escuela pública, pensada para el siglo XIX, para la primera mitad del siglo XX, con alumnos y alumnas del siglo XXI. Por lo tanto, quienes pensamos que tiene que haber un congreso pedagógico para conseguir no solamente la legalidad que la tiene cada gobierno, sino la legitimidad social. Porque ¿qué es lo que ha crujido y estallado en 1000 pedazos? El contrato social pedagógico. ¿Cuál es la misión de la educación pública argentina y chaqueña del siglo XXI? Nivel por nivel, modalidad por modalidad. ¿Cuál es la misión de la educación superior? ¿Qué modelo de ciencia y de investigación para qué proyecto de país? Yo pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo Pedagogía de la Emancipación. El gobernador electo asume este ideario que lo planteamos en su momento, otros sindicatos también lo han planteado, desde CETERA hasta CITES Federación, un congreso pedagógico que discuta en el Chaco desde el 13 de diciembre. 13 de diciembre se va a inaugurar el congreso pedagógico en el Chaco, con estas dos preguntas, Pedro. ¿Qué misión va a tener la educación pública chaqueña del siglo XXI? ¿Cuál es el modelo de docente que necesitamos? ¿Qué misión va a tener la educación superior chaqueña del siglo XXI? Religando además el mundo de la educación con el mundo del trabajo, la producción y el empleo. Vos sabés que en Sausalito, pleno impenetrable, tenés 2 cooperativas, una de ellas, apicultores, que exportan miel a los Estados Unidos y en Europa, y no tenés una tecnicatura en apicultura. La palabra arraigo como concepto fundamental. ¿Cuántos chacos hay dentro del mismo Chaco? ¿Por qué el único destino de la educación superior tiene que ser la formación de docentes? Y el mundo de los oficios y el mundo de los trabajos y pensar las 20 cadenas de valor productivas, un mapa de la educación que dé también respuestas al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de los empleos que tenemos y de los que podemos pensar. Pensar en el Chaco y pensar educativamente en el Chaco no puede ser solamente un problema pedagógico. En realidad tenemos que discutir el nuevo modelo de sustitución de importaciones y el nuevo modelo pedagógico educativo. ¿Por qué te digo las dos cosas van de la mano? Porque la Argentina, si vamos de nuevo a un proceso industrializador, si no vamos a un proceso industrializador, vos sabés, Pedro, que se liquida la escuela técnica, la escuela de familia, la escuela agropecuaria, y la educación pública solamente va a sacar bachilleres para que vayan a trabajar como empleados. Pero bueno, ahora en esta etapa esperanzadora se discute un nuevo modelo de sustitución de importaciones porque el modelo es de ensamblador. ¿Qué significa esto? Producimos piezas de poco valor agregado, que la ensamblamos, a la de gran valor agregado que importamos, salen muchos dólares. Apoyar la ciencia y la tecnología supone pasar a un modelo de sustitución de importaciones, reemplazar las importaciones, porque producimos piezas de mayor valor agregado, vía transferencia tecnológica y de ciencia. ¿Qué significa esto? Que necesitamos empleo más calificado. La educación es la llave maestra. Para tener eso, la educación tiene que interpretar mejor el siglo XXI. ¿Qué significa planificar la educación superior? No significa decir, por ejemplo, Pedro Rétori, vos querés ser comunicador, no podés ser comunicador. Significa alentar, fomentar y estimular aquellas carreras que están más fuertemente ligadas a producir las mejores interpretaciones, las mejores respuestas para las necesidades sociales que tenemos. Ese mapa... ¿Con un sentido de regionalización? Con un sentido de regionalización, porque pensar la nación diciendo estamos en la nación porque estamos en Buenos Aires es un concepto colonizado de nación. Esto que bien decís, pensar las regiones, pensar al interior del Chaco, también tenemos distintas regiones. Por lo tanto, si nosotros hacemos un mapa de las necesidades, en el Chaco tenemos 23.000 docentes desocupados,
tenemos que tener un mapa de dónde están esos docentes desocupados y no ser tan irresponsables del otro año, abrir, por ejemplo, cohortes de educación superior que sean una estafa pedagógica, porque yo no te puedo decir, metete en esta carrera, Pedro, si sabés que luego no hay contraprestación en trabajo. Planificar la educación superior también supone, primero, ver dónde necesitamos, qué clase de carreras son las carreras que tenemos que pensar, si no están, que tenemos que potenciar, y al mismo tiempo, con una ley de educación superior, tenemos que definir qué modelo de ciencia, qué modelo de investigación, porque hasta ahora las universidades han hablado de una autonomía, la del Estado, y la autonomía de las corporaciones, porque ¿cuál es la carrera de un docente investigador? La de los referatos, de revistas extranjeras. ¿Qué investigar siendo médico? Los problemas que tienen otras sociedades. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que meter en una ley de educación superior lo que llamamos soberanía educativa, soberanía del conocimiento. Ahora, planificar, ¿qué supone? Que tiene que haber un gran acuerdo con la sociedad, con todos sus componentes, para que de acá a 10 o 15 años esa sea la regla, no la excepción. Nosotros hemos tenido 3.900.000 jóvenes, adolescentes, que se han incorporado por primera vez a la escuela secundaria. Esa escuela secundaria los rechazó en 1.800.000. Los rechazó porque en buena medida, esos jóvenes, no en buena medida, esos jóvenes eran primera generación en sus familias de escuela secundaria. La escuela secundaria no está pensada para esos jóvenes. No está pensada como organización. Pero no está pensada en infraestructura o en el pensamiento de el régimen académico. Ajá. El régimen académico hace que un pibe se lleve 3 o 4 materias y que al otro año tenga que cursar la totalidad, no las 3 o 4 materias. Ese régimen pedagógico no existe más en el mundo. Yo estudio permanentemente, comparativamente, los sistemas educativos. Pero además este tema, nosotros necesitamos 10 años, pero empezar ahora, 8 o 10 años, para que la gran mayoría de los docentes de la secundaria sea designado por cargo. Lejos de perder, económicamente le va a permitir concentración horaria y le va a permitir tener sentido de pertenencia con una cantidad de horas que le permita estar no siempre frente a curso, sino en la actividad comunitaria. Y necesitamos que el régimen académico sea repensado. La escuela, para las nuevas juventudes, para las nuevas adolescencias, tiene que tener más tiempo, pero ese joven no tiene que estar todo el tiempo frente a las materias, tiene que tener un recorrido de su trayectoria escolar donde haga de todo, pero sobre todo se termine concentrando en aquellas materias que se va perfilando. Eso sucede en buena parte del sistema educativo, que ha retenido y retiene mayor matrícula secundaria. Hay que estudiar las nuevas infancias, las nuevas adolescencias, hay que estudiar qué son nuevos lectores, que hoy, Noam Chomsky dice, el 80% se informa a través de las redes, y en las redes no estamos formando para una nueva ciudadanía. Se construye sentido común y subjetividad a partir de la emoción, no de la razón. Tenemos que educar y tenemos que tener un conocimiento de alfabetización digital muy grande. No es posible enseñarle a nuestros adolescentes sin saber que hoy el celular ha dejado de ser eso que llamamos celular. Tete, cuando decís a través de la emoción y no tanto de la razón, me imagino al 80% de docentes que puedan estar escuchando se le paran los pelos, ¿no? Porque me parece están formados, educados y hasta me atrevería a decir ideologizados para que sea lo contrario, la razón y no la emoción. Pues sabes que no, que hay, en realidad hoy hay una heterogeneidad al interior de la docencia muy grande y es más, esto que estoy diciendo te diría que son sentimientos compartidos, casi dicho por favor. Hay un gran debate, hay momentos donde es posible debatir porque tenemos más dudas que certezas. La duda es qué estamos haciendo frente a una realidad que nos desborda, y al docente, lejos de estigmatizarlo, hay que
hay que acompañarlo, hay que poner mucha escucha pedagógica. Este es un momento para construir empáticamente puentes. Ujú. Nadie tiene la verdad, somos, cada uno tiene un pedacito de verdad. Hay muy buenas experiencias docentes que no son conocidas, generalmente se conoce, sale una mala noticia y nunca va a salir, Ujú. es muy difícil que salga una buena noticia. Pero hay un estado como de expectativa de que podamos generar un gran ámbito, un congreso pedagógico, por ejemplo, o grandes ámbitos como para escucharnos. Esto hoy va siendo medio que sentido común de la Ujú. docencia. Hablando con docentes de primaria Sí, sí. fundamentalmente y de secundaria también, muchos expresan que en los últimos años, no en estos de Macri, sino Sí. en los del denominado kirchnerismo, se les obligaba a los docentes a aprobar a los alumnos sin que sepan, decían. Eh, eso, si se dio, ¿por qué se dio? ¿Se daba tanto así? ¿Por qué se pedía, si es que se pedía eso? Yo creo que no, creo que sí, hubo y hay una tensión de que primero y segundo grado, esto es una decisión del Consejo Federal del cual participé y me siento orgulloso, no se puede repetir. ¿Pero por qué? Claro, ese Bueno, no pero se puede repetir, decía, pero ¿cómo no lo ve si no sabe nada? Dicen. bueno, pero ¿Por dónde va el siempre pensamiento para? si hablamos de no repetir lo que la tradición te dice que debes repetir, en el sentido de porque funcionó antes, ahora tiene que funcionar. La pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos pedagógicos y epistemológicos que sostienen hoy o hace 40 años que un niño de primer y segundo grado pueda repetir? Primero, la lectoescritura, no en 2, sino en 3 años adquiere. Esto, la mayor pedagoga alfabetizadora que es argentina, Emilia Ferreiro, lo escribió en pasado y presente los verbos leer y escribir. Hoy no hay ningún fundamento científico, es decir, epistemológico y pedagógico y de lectoescritura, que diga que un niño puede adquirir la lectoescritura en un solo año, sobre todo teniendo en cuenta la clase de sociedad en la que un niño y una niña va a la escuela. Ahora, si cambió esto, ¿desde dónde te sostiene un docente? Salen sin saber nada. Primero, desde la tradición, el peso de la tradición. Les hacía bien repetir. Ahora, esto se fundaba en un sentido común, no en una estadística. En todos los trabajos de investigación educativa internacional se dice que no hay peor estigma para un niño en primer y segundo grado que repetir. ¿Cuál es esa experiencia? Es la principal causal del abandono y el desgranamiento en la primaria. Por lo tanto, uno dice, ¿de qué estamos hablando? De lectoescritura. Vayamos a la fuente. Eso significa pensar. Es decir, ¿qué es el prejuicio? Prejuicio, antes de pensar, antes de opinar. Apelo a una frase hecha que me viene por tradición y por mandato y digo, pero ahora cualquiera tal cosa. Bueno, pero nuestro instrumento es el conocimiento. Entonces no podemos decir desde el prejuicio, sino tenemos que apelar al conocimiento. Es decir, que el resultado que le pueda dar un determinado método marca la falibilidad o no del método, o sea, es positivista absoluto, digamos, ¿no? Pero claro, y sobre todo esto, primero hay que leer mucho y estudiar para hacer alguna afirmación. Yo no me atrevería a opinar de aquello que no sé, pero cuando Emilia Ferreiro y las principales pedagogas y epistemólogas dicen en cuánto tiempo adquiere a un niño o una niña la lectoescritura, tienen tiempos diferentes, al menos 3. Nosotros no dijimos que no repita el tercer grado, que no repita primero y segundo grado. Después se generalizó y hablamos de que en ese momento se habla bloque pedagógico. ¿Vos te acordás que antes existía primer grado y primer grado inferior? Es decir, recuerden que antes no se repetía sino al llegar al segundo. ¿Qué significa esto? Primer grado y primer grado inferior. El concepto del bloque pedagógico. Cuando se pudo estudiar cómo evoluciona la lectoescritura, se llegó a esta conclusión. No dice que no puedo repetir tercero, cuarto,
para mí igual es un despropósito, pero esto lo digo a título personal, pero cuando dice no podés hacer repetir a un niño en primer grado porque no alcanzó la lectoescritura que científicamente se dice que se puede alcanzar recién al tercer grado. Bueno, acostamos y decimos, bloque pedagógico, trabajemos para que lo haga en 2 años, porque no hay un modelo de niño. Imagínate un joven que no tiene empleo, la mayoría, que se informa por las redes. Hay jóvenes maravillosos, yo creo, estoy muy esperanzado que las transformaciones en la Argentina se producen por la juventud, pero ese joven está atiborrado de mensajes que le dicen que el extranjero es el culpable de que no consiga empleo, que aquellos que tienen planes sociales, que el ama de casa, que esto, los chivos expiatorios que rápidamente puedes imaginar como más cercanos, los que están más cerca de vos, son los culpables de esa situación. Entonces tu ideario es el del mundo conservador, que no quiere que vos pienses que en realidad el problema está en otro lado. Igual yo creo que los jóvenes son los menos conservadores. Puede haber esto por el tema de las redes sociales, pero creo que es un momento de profundas mutaciones, Pedro, que vamos a ser protagonistas de cambios cada vez más rápidos que nos tienen que hacer tener una dinámica para entender que son los procedimientos del pensamiento y no los contenidos específicos los que pueden permitir que entendamos mejor a una sociedad y por lo tanto cuál es nuestro propósito, cuál es tu propósito en la vida, cuál es nuestra misión como educadores, como periodistas, para no caer en los intereses de las corporaciones, para no caer en los intereses de aquellos sectores que nos cejan la mirada. ¿Cuáles son nuestros propósitos? O para caer en el desinterés muchas veces, para ¿no? Caer en el desinterés no me importa nada. Claro, ¿para qué voy a votar si total yo mañana sigo trabajando? Perfecto, pero ¿por qué si antes trabajabas lo mismo que ahora o menos que ahora podías tener esto, podías salir de vacaciones, podías hacer esto y ahora no lo podés hacer? Es la política, son las políticas públicas. No quiero decirlo de esta manera, pero creo que el conservadurismo es un estado de la condición humana. Por eso se dice que las juventudes son momentos propicios de las sociedades, de nuestras vidas, son momentos propicios para la aceptación de las transformaciones, pero pensémoslo, en nuestra vida yo me tuve que mudar muchas veces y cada cambio, te juro, lo sufrí. Es de la condición humana y hay que entenderlo. Por eso que no pueden ser no empáticas las formas de plantear transformaciones. A veces en nuestra historia las transformaciones no la acompañamos del diálogo necesario. Siempre produce resistencia porque en la condición humana, cada vez que tenemos que... Somos bichos y bichas de rutina, Pedro, cuando... Nuestra vida cotidiana está hecha de actos rutinarios. Transformar esos actos rutinarios es muchas veces, según las personalidades, más o menos, nos produce más o menos cantidad o calidad de cimbronazos. Pero cuando esto lo planteamos en una sociedad que ha dejado de leer, es más preocupante todavía, porque no es un hábito, es una práctica social la lectura. Y estar atento a las transformaciones supone leer mucho. ¿Se ha dejado de leer de la forma tradicional o directamente de acceder a un texto y poder interpretarlo, reinterpretarlo? Se lee todo el tiempo. Se lee mucho. Se lee todo el tiempo, se lee todo el tiempo, pero sin calidad muchas veces y sin el tiempo necesario como para asimilar las ideas. Nos faltan los buenos textos, las buenas bibliotecas, como para... Mira, George Steiner, que es un estudioso en la materia, dice, nunca tanto dato produjo tanta ignorancia, porque el dato proveniente de determinada fuente nos conduce a una sola opinión. Nosotros necesitamos, para estar actualizados, leer mucho y de muchas fuentes. ¿Cómo
poder pensar críticamente con menos de 4.000 palabras, que es la mochila lingüística que tenés para el pensamiento crítico. Y bueno, vas a convertirte en una persona adicta, que el latín adictus, a, falto, y dicto en lenguaje significa carente de la calidad y cantidad de palabras para no ser rehén de los discursos ajenos. Hay que leer 8 o 10 libros por año. Ahora, si no lees esos libros, vos decís, yo sigo sacando la ficha con cómo enseñaba hace 30, 20 años, total, los números son estos y las letras son estas. Pero la subjetividad de los estudiantes es distinta. Las teorías de enseñanza cambiaron, el mundo cambió. Siempre la resistencia es del orden de la condición humana para aceptar que envejecer, que a veces no se nota que estás viejo, pero envejecer es volverte un conservador o una conservadora. Y se lee todo el tiempo, pero sin calidad muchas veces y sin el tiempo necesario como para asimilar las ideas. Nos faltan los buenos textos, las buenas bibliotecas, como para... Mira, George Steiner, que es un estudioso en la materia, dice, nunca tanto dato produjo tanta ignorancia, porque el dato proveniente de determinada fuente nos conduce a una sola opinión. Nosotros necesitamos, para estar actualizados, leer mucho y de muchas fuentes. ¿Cómo poder pensar críticamente con menos de 4.000 palabras? Que es la mochila lingüística que tenés para el pensamiento crítico. Y bueno, vas a convertirte en una persona adicta, que el latín adictus, a, falto, y dicto en lenguaje significa carente de la calidad y cantidad de palabras para no ser rehén de los discursos ajenos. Hay que leer 8 o 10 libros por año. Ahora, si no lees esos libros, vos decís, yo sigo sacando la ficha con cómo enseñaba hace 30, 20 años, total, los números son estos y las letras son estas. Pero la subjetividad de los estudiantes es distinta. Las teorías de enseñanza cambiaron, el mundo cambió. Siempre la resistencia es del orden de la condición humana para aceptar que envejecer, que a veces no se nota que estás viejo, pero envejecer es volverte un conservador o una conservadora. Y quien envejece pierde de vista que la vida es diálogo y es tensión. Entrar en un aula es entrar en un mundo de tensión.